El Instituto Nacional de Estadística, ya lo decíamos, dio a conocer este 0,1%, pero nosotros seguimos con otros temas relacionados precisamente a los precios de los fármacos que están también en la polémica, porque según académicos, representantes de la propia industria farmacéutica e incluso el MinSal, después de la entrada en vigencia de la certificación de bioequivalencia, los medicamentos no han disminuido sus precios, esto por la incertidumbre que existe respecto a cierta efectividad en estos remedios. Hay denuncias ya incluso que apuntan un poco más lejos y que hablan de una eventual colusión entre las grandes cadenas farmacéuticas. Vamos a conversar de este tema junto al representante de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, Mauricio Acevedo. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por esta oportunidad de poder conversar de temas tan relevantes para todos los chilenos. Claro que sí. Mauricio, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día con los precios de los medicamentos en general, no solo los bioequivalentes, en las grandes farmacias? Bueno, nosotros a diario vemos y somos testigos de lo que pasa detrás del mesón. Justamente hemos visto el tema de la alza de los medicamentos y yéndonos hacia atrás respecto de la denuncia que hubo por colusión. Sí. Si hoy día comparamos esos 222 medicamentos al precio de ese minuto y al precio actual, nos vamos a dar cuenta que eso se ha incrementado considerablemente. ¿Cuánto han subido los precios de esos medicamentos? Si pudieras dar una cifra así al ojo. Mira, la verdad que no te podría precisar. Yo creo que quisiera ir a un tema más de fondo. Yo creo que porque aquí claramente lo que nosotros vemos a diario es que las tres grandes cadenas de farmacia, diferencias de precios prácticamente no existen, son mínimas. Y eso fue justamente lo que dio origen a que concertadamente estos señores incrementaban sus precios, ¿cierto? Eso fue lo que se denunció en la colusión de farmacias. Efectivamente, claro. Y eso al día de hoy se mantiene. Es una práctica habitual. Claro, ellos podrán decir y justificarse señalando que eso es competencia. Lo que nosotros decimos eso no es competencia, porque la competencia, claro, generalmente los precios también podrían bajar, pero acá hemos visto que los precios no bajan, sino que al contrario disminuyen. Y eso nos pasa porque en Chile lamentablemente esta famosa libre competencia nos lleva a que estos señores finalmente las multas y todo lo que tenga que ver con sanciones a estas grandes empresas finalmente terminan siendo traspasadas a los precios. Y somos los consumidores los que finalmente tenemos que pagar estas sanciones a estas grandes cadenas de farmacia. Mauricio, cuando ustedes hablan de alza de precios, ¿están refiriéndose a productos importantes, de alto uso, bien demandados por la ciudadanía, o son otros productos que pueden ser encontrados en otro lado, por ejemplo? No, efectivamente aquí estamos hablando de medicamentos que sirven para la vida de las personas, medicamentos para el corazón, medicamentos para el colesterol, medicamentos para la presión, para la diabetes. Que son bien demandados. Y que, o sea, eso más que bien demandados, esos son medicamentos crónicos que si un paciente no los consume, se puede morir. O sea, es así. Esa es la realidad hoy día de la salud en Chile. Los medicamentos no son un bien de consumo, son un bien de primera necesidad. Y eso es lo que nosotros no entendemos, por qué razón el gobierno no toma parte y que finalmente sea el Estado el que regule los precios de los medicamentos. Nosotros lo hemos dicho sistemáticamente. Mauricio, ¿y cómo estaría operando esta supuesta nueva colusión entre las tres grandes cadenas farmacéuticas? Mira, aquí hay varios temas que en algún minuto, inclusive acá en este mismo canal, nosotros denunciamos, y lo denunciamos como un tema muy sensible, que tiene que ver con Canelas 2.0. Básicamente ley de fármacos, ley 20.724, que terminaba y que terminó con los incentivos de los medicamentos. Lamentablemente, estas tres grandes cadenas, de una forma bien extraña, aparecen con un mismo modelo de estructura de sueldo a todos sus trabajadores, manteniendo los incentivos a través de categorías terapéuticas, es decir, mantener la automedicación hacia los clientes, es decir, nosotros ahora, ¿a qué nos obligan? A tener que meterle más productos a la bolsa de los clientes, no como antiguamente que era que se privilegiaba la venta de un medicamento por sobre otro. Claro. Hoy día el tema es meter más productos distintos a la bolsa de los clientes, es decir, mantener esta automedicación que tanto se ha apelado y se ha tratado de terminar. O sea, para dejarlo en claro, si el doctor le receta paracetamol, ustedes por estos incentivos que están estableciendo estas cadenas tienen que, además de vender el paracetamol, otro producto más. Otro producto, algo para el dolor de cabeza, algo para el dolor antiinflamatorio, dolor de garganta, para la fiebre, e inclusive, imagínate, suena hasta irrisorio, como decirle a un cliente, usted va a salir de la puerta y lo más probable es que se tropiece, por lo tanto
tanto lleve a salir un analgésico antiinflamatorio porque le va a doler. Pero voy a ser abogado del diablo, pero ¿no significa eso o no es un estímulo para efectivamente vender más productos dentro de este mercado? Sí, pero estamos hablando de que los medicamentos no son un bien de consumo, los medicamentos son un bien de salud. De hecho, la ley de fármacos lo que estableció claramente es que la farmacia deja de ser un establecimiento de negocio. Hoy día es un centro de salud. Perfecto. Por lo tanto, es imposible y es impensado mantener esta práctica de incentivo hacia los medicamentos y hacia los sueldos de los trabajadores de farmacia. Porque el producto que le ofrecen o que ustedes están obligados a hacer no es un pañuelo desechable, ni una crema, sino que son medicamentos. Son medicamentos. De hecho, algo que tampoco se ha cumplido y que se le dieron plazo a la industria, que era terminar con estos famosos incentivos a través del artículo transitorio, que era promediar los sueldos de los trabajadores de farmacia. De tal forma que el trabajador tuviera la tranquilidad que iba a tener un piso asegurado. No estamos hablando, jamás hemos hablado de un sueldo fijo, un piso asegurado, de tal forma que el trabajador pueda vender tranquilamente lo que el cliente necesita y entregar la atención necesaria, ¿cierto?, de apoyo o en apoyo con el químico farmacéutico. Cosa que eso es imposible, dado que los químicos farmacéuticos también hoy día son incentivados a través de metas. A los químicos farmacéuticos se les dice, usted tiene que vender 100 millones de pesos, y para poder llegar a esos 100 millones de pesos, por poner un ejemplo en alguna sucursal, tiene que vender, nos obligan a vender más caro. Porque si yo vendo un genérico, no voy a llegar a la meta que tiene el químico farmacéutico. Por lo tanto, aquí hay incentivo tanto al auxiliar de farmacia como al químico farmacéutico. Y eso, ojo, está pasando colado y la autoridad no lo está considerando. Ahora, ¿qué antecedentes tienen ustedes para decir que efectivamente aquí podría haber una nueva colusión cuando esa práctica quizás se realiza así y uniformemente en las tres cadenas, porque es la mejor posibilidad que tienen para mejorar sus ventas? Bueno, pero esto fue sancionado el año 2008, o sea, fue denunciado el año 2008, fue sancionado después finalmente por la Corte Suprema, sí, claro, y esa misma práctica se repite. O sea, las mismas prácticas, los precios se incrementaron, si uno revisa los estudios y las investigaciones del CERNAC, nos vamos a encontrar con que las tres grandes cadenas hay diferencias mínimas de los medicamentos, todo se incrementa, pero con precios bien similares entre uno y otro. Perfecto. Entonces, es lo que pasó, lo que se denunció, lo que se investigó y lo que finalmente terminó en una sanción de 20 millones de dólares a las grandes cadenas de farmacia. Sin embargo, mantiene la misma práctica al día de hoy. ¿Qué rol podrían tener aquí los laboratorios detrás de estas prácticas, Mauricio? Esa es una pregunta que de verdad nosotros nos hemos hecho y no entendemos por qué razón no se ha hecho una investigación clara respecto de que sale el producto del laboratorio hasta que llega al cliente final, porque hemos visto inclusive que a Cenabás el laboratorio le vende a un precio y a las cadenas de farmacia no sabemos a qué precio les venden, pero las diferencias que existen entre Cenabás y las cadenas de farmacia son increíbles. Hemos visto que medicamentos los venden a 3 pesos a Cenabás, pero sin embargo las cadenas de farmacia lo están vendiendo a 1.000, 2.000, 3.000 y 5.000 pesos. Entonces, ¿ese nivel de diferencia? Ese nivel de diferencia nosotros lo hemos visto. Es cosa de entrar a Cenabás y ver, por ejemplo, un producto determinado y después compararlo con los precios de las cadenas de farmacia. Entonces, no sabemos aquí quién está mintiendo a todos los chilenos. Si son los laboratorios, que creemos que aquí ellos son bastante responsables de lo que nos pasa, porque hay que entender, hoy día el negocio de los medicamentos es entre el laboratorio y la farmacia. Pero los laboratorios han quedado afuera de toda investigación. Entonces, hoy día el llamado es a la autoridad a que vaya a investigar y siga este proceso desde que, reitero, sale el medicamento desde el laboratorio, desde que se produce, hasta que llegue al cliente final. Creemos que ahí nos vamos a encontrar con bastante sorpresa y vamos a poder determinar dónde se está mintiendo y dónde se está engañando. Mauricio, siempre cuando sale este tema a la luz y se discute sobre los precios de los fármacos acá en Chile, se habla de la referencia, por ejemplo, que hay en Argentina y se comparan los precios y en Argentina son muchísimo más baratos. ¿A qué se puede atribuir esa diferencia? ¿Ustedes tienen claridad de por qué allá son más baratos que acá en Chile? Bueno, porque acá en Chile nadie regula los precios, acá no hay un Estado que diga, mira, estos medicamentos son los más sensibles y este va a ser el precio que se va a fijar. ¿Y no era ese el objetivo de la ley de fármacos? Lamentablemente eso al día de hoy no se cumplió, no quedó en la ley, porque entendemos que acá el poder que tiene el mundo empresarial es tal que se les sanciona o sea, 20 millones de dólares no es poco, pero son capaces de pagarlos. Es más, yo creo que no los pagaron ellos, o sea, finalmente quienes los pagan somos todos los consumidores, los que vamos a la farmacia y compramos medicamentos. Finalmente somos los que pagamos, entonces del bolsillo de ellos no sale ni un peso. Y tenemos el mismo tema de la ley de fármacos. La ley de fármacos al día de hoy, llevamos ya bastantes meses y todavía no se da cumplimiento. Sí. Entonces eso pasa porque acá en Chile el mundo empresarial tiene tal poder, y lo hemos visto con lo que pasó con Penta, porque estas grandes empresas
ponen y pagan las campañas políticas. Eso no se ha transparentado. Hoy día recién están apareciendo temas bastante claros respecto a qué es lo que pasa con el mundo empresarial y esa colusión que existe, ya que estamos hablando de colusión, que existe entre el mundo político y el mundo empresarial. De hecho, el exministro Mañalich lo había denunciado en su momento en la discusión. Sí, pero no descartamos que él también, porque él dijo muchas cosas, como por ejemplo el mismo tema de la bioequivalencia, que iba a reducir los precios de manera considerable. Sin embargo, hoy día claramente nos estamos dando cuenta que la bioequivalencia no tiene ningún beneficio para los medicamentos, para los usuarios finales. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que se está provocando? Es que los medicamentos genéricos vayan a terminar por desaparecer. Y los medicamentos que van a quedar, teníamos 3 tipos de medicamentos, los genéricos, los de marca y los originales. ¿Cuáles son los medicamentos que se están llevando a la bioequivalencia? Son los que van al medio, los que son de precio medio, los que vayan en competencia con los originales. Y los genéricos están quedando de lado, no van, y por lo tanto, al no ir a la bioequivalencia, no tener la certificación, claramente terminan por desaparecer. No hay incentivo al laboratorio para que sea el genérico el que vaya a la prueba de bioequivalencia. Claro. Por lo tanto, termina por desaparecer y vamos a terminar comprando el medicamento más caro. Mauricio, nosotros estuvimos conversando, no recuerdo si fue en agosto, en septiembre, en este mismo programa, respecto a la denuncia que ustedes ya entonces habían presentado con estos mismos antecedentes. Creo que la entrevista va en la misma línea. Hay más datos probablemente ahora. ¿Qué pasó desde esa época hasta ahora? ¿Qué antecedentes presentaron ustedes y a quién recurrieron? ¿Y qué fue lo que pasó en medio que seguimos hablando del mismo tema? Lamentablemente, vuelvo a reiterar, el poder empresarial ha impedido que la autoridad salga a hacer su trabajo de verdad. Nosotros entendemos que hay muchas buenas intenciones, pero los chilenos no vivimos de buenas intenciones, sobre todo cuando hablamos de la salud de las personas, cuando hablamos de los medicamentos, cuando hay gente que necesita vivir con los medicamentos. Entonces, cuando nosotros presentamos una cantidad por ejemplo, el tema de los promedios que los trabajadores no se les ha cancelado, el tema donde le mostramos liquidaciones de sueldo a los trabajadores de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, las disminuciones que han tenido en su sueldo. Sí. Y la autoridad todavía, recién ahora, el 2 de febrero, parte de un proceso de fiscalizaciones. Y tampoco eso garantiza que lo vayan a pagar. Entonces, o que vayan a cumplir. Acá nosotros necesitamos que la autoridad, tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Salud, sea mucho más eficiente y hagan cumplir la ley. Mira, y te voy a poner un ejemplo bastante cruel de lo que nos pasó recientemente en Farmacia Salcobrán, justamente con este tema que viene que ver con salud y con la reforma laboral, tema de negociación colectiva. Farmacia Salcobrán le deposita a sus trabajadores, sin que los trabajadores lo soliciten, un bono de 300.000 pesos. Y a los 4 días, esto fue el día 23-24 de diciembre, una fecha sensible, por cierto. Y el día 29-30 de diciembre se los quita sin la autorización del trabajador. El día 31 de diciembre muchos de nuestros trabajadores quedaron sin sueldo. Tuvieron que pasar un año nuevo sin sueldo. Y Salcobrán no tiene sanción y no ha tenido sanción por ello. Nosotros vamos a denunciar, pero lamentablemente nos encontramos con una autoridad que no sabemos por qué razón, podríamos, cierto, uno entra finalmente, claro, pero vemos que estas grandes empresas no cumplen. Acá es a la Presidenta de la República, a la Ministra del Trabajo, a la nueva Ministra de Salud, que hagan su trabajo, porque es la única forma que estas grandes empresas cumplan con la ley. Si las leyes son para todos los chilenos, no para los más vulnerables, sino para estas grandes empresas que finalmente lucran con la salud de todos los chilenos. Mauricio, le agradecemos mucho que haya venido a CNN Chile para aportar estos nuevos antecedentes en este nuevo caso que involucra a las farmacias. Muy bien. Gracias a ustedes. Buen día.